Buenas tardes y bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico para la semana del Domingo de la Santísima Trinidad. Hoy continuaremos nuestro estudio de la carta de San Pablo a los Filipenses. Pero antes de adentrarnos en el estudio y el texto bíblico, quisiera decirles que hoy es el día de San Bernabé el apóstol. Bernabé era el apodo que le pusieron los otros apóstoles porque era el hijo de la exhortación o el hijo de la motivación. Y debemos todos seguir el ejemplo de Bernabé y ser animadores, motivadores de los que están con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, las personas con quienes tenemos cualquier clase de relación. Los cristianos debemos ser personas que motivamos a los demás para que sigan adelante, para que busquen a Dios y para que encontrándolo y siendo encontrados por Él pueden gozar de la vida eterna. Oremos. Santo Dios, tú que nos motivas y animas con el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias por personas como Bernabé que nos han motivado a seguir el camino que tú nos has designado, que nos han motivado a buscarte y ser encontrado por ti, que nos han motivado a aprender tu palabra, a querer absorber toda la palabra que podamos, para que en todo podamos rendirte gloria, alabanzas y gracias, y para que podamos llevar muchos más a conocerte, servirte y amarte por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. La semana pasada comenzamos nuestra lectura de la carta a los Filipenses. Nos dimos cuenta que Pablo escribía desde la cárcel y sin embargo estaba motivado para compartir las buenas nuevas de Dios en Cristo con todo el mundo y gozaba de cómo otros comenzaron a predicar el mensaje de perdón y reconciliación, cuáles fueran sus motivos. Él dice, lo que importa es que la gente escuche de Cristo y que escuchando las buenas nuevas lleguen a creer. Y gozaba y disfrutaba y se sentía bastante pleno con el apoyo de los cristianos que él había servido en Filipos. Hoy vamos a continuar la lectura con el tema que él propone en la carta, que es el amor y la humildad del cristiano y cómo los cristianos podemos ser las luces del mundo. Vamos a seguir la misma técnica de leer a una parte, comentarlo, leer la siguiente parte, comentarlo enseguida. Entonces, el segundo capítulo de Filipenses comienza así. Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale en consuelo afectuoso, o la comunión en el Espíritu, o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Estos son los primeros 4 versículos. Dice, si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión del Espíritu o la ternura del cariño. Todas las cosas que menciona el apóstol son importantes y valiosas para nosotros, los cristianos, los creyentes. Una buena exhortación en nombre de Cristo a veces no es lo que queremos escuchar, pero una exhortación nos puede motivar para ser mejores, para tener mejor trabajo, para esmerarnos más y esforzarnos más por lo que Dios nos ha llamado a hacer. La buena exhortación puede ser una herramienta, una motivación para ser mejores cristianos y mejores personas. Es algo valioso, la exhortación. Si algo vale el consuelo afectuoso. Ha dicho el apóstol en otro lugar que los cristianos consolamos a los demás
con el mismo consuelo que Dios nos da en Jesús. Ese consuelo es afectuoso. El consuelo falso, el consuelo de un total desconocido, realmente no vale mucho en la experiencia del ser humano. Pero el consuelo de alguien que tiene nuestro mejor interés delante de sus ojos, el consuelo de alguien que realmente nos ama, que nos quiere, que desea lo mejor para nosotros, eso sí vale. Por eso que cuando se lastiman los niños, buscan consolarse con su mamá o con su papá, porque sabe que la mamá, el papá, lo aman, desean lo mejor. Cuando recibimos el consuelo afectuoso, sentimos esa ternura en nuestros corazones, sentimos abrazados por las personas que nos quieren y, por ende, abrazados con el amor de Dios. De la misma manera, la comunión en el Espíritu. Los creyentes, los bautizados, compartimos la comunión unos con otros y con Dios por medio del Espíritu Santo. Ese don que Dios nos ha dado para que podamos vivir en Él y compartir la experiencia de Él, no solo como individuos, sino también como la iglesia, la familia de Dios en la tierra. Esa comunión es valiosísima. Es tan valioso que nada de ponerle precio. La comunión que tenemos con Dios por el Espíritu y que tenemos unos con otros por el Espíritu es quizás la cosa más valiosa que hay, porque es la presencia de Dios en nuestras vidas, en todos sus niveles, en todas sus complejidades. Dios está presente por el Espíritu. También menciona la ternura del cariño. El cariño, algo manifestamente humano, pero es algo que Dios nos ha dado para que podamos motivarnos unos a otros, para que podamos ayudarnos unos a otros, para que podamos tener esa seguridad emocional que necesitamos para crecer, para madurar. Esa ternura, ese cariño, son instrumento de Dios para sanar nuestros corazones y para permitirnos salir de las emociones falsas o los que nos pueden engañar, para tener una vida más íntegra. Vale mucho la ternura del cariño. Dice el apóstol, si estas cosas tan grandes y tan motivadores nos pueden ayudar, si valen algo, Él quiere pedir que vivamos una alegría con Él y una unidad. Dice que Él estaría más contento, más feliz, más dichoso si viera que los cristianos a quien Él servía podían vivir en paz y unidad perfecta. Quiere que estemos unidos, que tengamos todos un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir. Eso no quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en todos los temas y por todas las cosas sobre las cuales tenemos una opinión, pero que vamos a vivir con las prioridades del reino de Dios, que vamos a buscar compartir el amor genuinamente unos con otros por el amor de Dios, que vamos a compartir el mismo Espíritu Santo que nos mantiene unificados, unidos, que nos permite ser realmente un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Y no con tantas rivalidades o riñas o vanidades que tenemos que no, yo soy de aquel otro, yo quiero eso, yo quiero lo demás. No, Dios quiere que estemos unidos por el amor, por el Espíritu y por el sentido o el sentir que podemos tener con la mente y el corazón ya bien formados en el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo es ese pensamiento? La siguiente sección nos explica. A partir del versículo 5. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló,
se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta sección es posiblemente el himno cristiano más antiguo que conocemos. Está aquí en el Nuevo Testamento. A lo mejor Pablo estaba citando las palabras de este himno a los filipenses porque ya lo conocían. Pero es interesante el mensaje del himno y el mensaje que Pablo le da con su introducción. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Literalmente dice, piensen con el pensar con que Jesús pensaba. Es decir, tenemos que poner nuestra mente, acondicionar nuestra mente para pensar como Jesús. Tarea difícil. Gracias a Dios tenemos los evangelios y tenemos el texto del himno que nos explica qué es pensar como Jesús. Dice, ¿quién, hablando de Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios? Quedan claras dos cosas. Primero, Jesús tiene una condición igual a Dios Padre, porque creemos los cristianos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Jesús es Dios. No es el Padre, es el Hijo eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Comparten una comunión eterna del amor que comparte con su creación. Entonces Jesús, a pesar de tener una condición divina, de ser Dios, no hizo alarde de ser igual a Dios. No dijo, pues yo soy igual a Dios Padre, hago lo que quiero. Puedo gobernar el universo a trueno y amenaza y puedo hacer lo que me dé la gana. Dice que no se aprovechó de su posición, sino que tomó otra actitud. Y esa actitud era de vaciarse de sí, es decir, de entrar a una posición, es decir, no me importa mi condición, me deshago de todo mi ser posible, de todos mis derechos, de toda mi condición divina, de toda mi potestad, me limito a actuar de una manera más humilde. Y esa manera de actuar con la humildad fue de humillarse y tomar la condición de un esclavo. Hoy en día nadie quiere ser esclavo. Ser esclavo es algo que nos parece pésimo, algo terrible. Más bien queremos ir a liberar los esclavos. Hoy en día, de hecho, hay más esclavos en el mundo que en cualquier momento de la historia. Eso se ha documentado. Y muchas veces pensamos en la esclavitud histórica en Latinoamérica, en Norteamérica, en muchos lugares. Pero hay más esclavitud ahora que en cualquier momento de la historia humana. Jesús se hizo un esclavo. Se hizo como el que tiene el trabajo más bajo, menos querido, menos apreciado en el universo. Y se hizo semejante a los hombres, a los seres humanos. Se hizo uno de nosotros. Asumió nuestra imagen y semejanza. Curioso que hemos escuchado hace poco en las lecturas de los domingos cómo Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y aquí Dios asume la semejanza del ser humano para entrar en nuestra historia y para compartir nuestra vida. Y dice, y mostrándose en la figura humana, se humilló. No dijo, llego para ser el más grande de los hombres, llego con majestad y poder y que me sirvan, que me hagan. No, vino y se humilló y se hizo obediente. Recordamos que desde el principio el ser humano no ha sido obediente a Dios. Comenzó con Adán y Eva, nuestros primeros padres, cuando desobedecieron a Dios y entró el pecado al mundo.
aquí Dios entra al mundo, asume la naturaleza humana, pero es obediente. Hace bien lo que el primer ser humano no pudo hacer. Y no solo se hizo obediente hasta la muerte. No se hizo obediente cuando era conveniente, se hizo obediente cuando era necesario. Era necesario para rescatar a la humanidad del pecado, que Jesús entrara al mundo, asumiera nuestra naturaleza y llegara hasta el final de nuestra condición, a la muerte. Y de nuevo, no cualquier muerte, sino muerte en cruz. Una muerte terrible, agonizante, cruel, cruenta. Es una forma de ejecución realmente grotesca, esta forma, ¿no? Jesús sufrió lo peor que podemos sufrir, en obediencia a Dios, en su solidaridad con nosotros, al asumir nuestra naturaleza y asumir nuestra experiencia en la historia. Pero la historia no para en ese momento, porque continúa el apóstol. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre superior a todo nombre. El Padre, al ver la obediencia extrema del Hijo, lo renumera, lo apremia, le dice, sí, mi Hijo ha tomado la prueba, ha pasado el examen que el ser humano de otra forma no pudo aprobar, y por eso le concedo los honores, el nombre superior a todo nombre. En varios momentos de la historia cristiana hemos tenido devoción particular para el nombre de Jesús, ¿no? No solo Jesús, su persona o otros atributos, pero su nombre. Porque ese es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre que glorificamos, que honramos. Es el nombre que invocamos para pedir ayuda de Dios y para darle gracias a Dios. Y el Padre quiere que toda rodilla, es decir, que todo ser consciente en el universo se arrodilla o se postra delante de Él. Quiere que nos postremos delante de Él, sea en serio del cielo, de la tierra, del abismo, y quiere que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que eso es para la gloria de Dios nuestro Padre. Cuando glorificamos a Jesús, estamos glorificando al Padre Celestial y estamos glorificando a su Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios quiere, que alabemos a Jesús, que lo imitemos y que lo alabemos, que tengamos el mismo pensar con que pensó nuestro Señor Jesús. Luego el apóstol dice que eso es el ejemplo que tenemos que seguir y por tanto debemos de actuar de una manera muy concreta. Y así explica en los siguientes versículos, la segunda sección del libro. Dice, por tanto, queridos hermanos, sean obedientes como siempre, no solo en presencia mía, sino más aún en mi ausencia, trabajando con temor y temblor en su salvación. Porque Dios es quien, según su designio, produce en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. Hagan todo sin protestar ni discutir. Así serán íntegros e intachables, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y depravada, ante la cual brillan como estrellas en el mundo, mostrando el mensaje de la vida. Esa será mi gloria el día de Cristo, la prueba de que yo no he corrido ni me he fatigado en vano. Y si ahora debo derramar mi sangre como libación sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, me alegro y comparto su alegría. También ustedes alégrense y celébrenlo conmigo. Pablo dice, si tenemos el mismo pensar que Jesús, que fue obediente a Dios el Padre, tenemos que ser nosotros obedientes a Él y a la enseñanza que hemos recibido de Él y los otros apóstoles.
No solo cuando, por ejemplo, que Él estuviera presente con los filipenses, sino aún en su ausencia. Por eso que el mensaje también es válido para nosotros. No somos los filipenses. No estamos reportándonos directamente al apóstol San Pablo. Pero su mensaje en su ausencia para nosotros vale muchísimo. Es palabra de Dios para nosotros, para todos los creyentes. Y el mensaje es que nos esforcemos en vivir nuestra salvación. Como dice aquí, trabajando con temor y temblor en su salvación. A veces ese texto suena como que la salvación fuera algo que tenemos que ir a ganar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Pero eso no es el sentido del texto. El sentido es que tenemos que vivir con temor y temblor, con reverencia y respeto, la salvación, la vida eterna, la vida abundante que Dios nos da. Eso tiene que ser una prioridad para nosotros. Porque como explica, Dios es quien, según su designio, produce en nosotros los buenos deseos y es quien nos permite llevarlos a cabo. Es importante. Si tenemos buenos deseos, si queremos servir a los demás, si queremos hacer el bien, es porque Dios está en nuestro corazón motivándonos. Y si logramos hacer el bien, si logramos obedecer a Dios, si logramos servir a los demás con la caridad, con el cariño, con realmente ese Espíritu de Dios presente, es porque Dios es quien nos da esta capacidad, esa habilidad. Durante el tiempo de la Reforma Protestante, se quejaban mucho los reformadores de que se había infectado la mente de todo el mundo esa idea de que podemos ganar la salvación. Podemos merecer la salvación. Es un error. La salvación, la vida eterna, son regalos de Dios, son dones de Dios. Vale la redundancia decir que son dones gratuitos, porque Cristo los pagó. Pero esos dones los tenemos que recibir en nuestras vidas y tenemos que tenerlos presentes. Tenemos que priorizarlos. Tenemos que vivir esos dones, desempacarlos, disfrutarlos, ponerlos en práctica. Y si lo podemos hacer, si lo logramos, es porque Dios actúa, Dios obra en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, para que tengamos buenos deseos y para que los cumplamos. Dice que debemos de obedecer y servir sin protestar ni discutir. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer. Muchas veces nos dicen, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro, y lo sabemos. Todos tenemos tareas que tenemos que hacer. Y parte de la vida con las tareas obligatorias es aprender a obedecer, es formar y forjar carácter. Dios nos permite formar nuestro carácter en la adversidad, en la obediencia, en las tareas que no son agradables, pero que son necesarias. Pero dice que tenemos que hacerlas sin protestar, sin discutir. No podemos estar con murmuración, ni de mala gana, ni con mala actitud. Tenemos que tener una buena actitud a la hora de obedecer a Dios y hacer lo que es necesario. Dice, si tenemos buena actitud a la hora de obedecer a Dios, podemos contarnos como intachables e íntegros. Podemos decir como personas sanas, maduras, no personas acomplejadas y quejosas. Queremos ser, como dice aquí, los hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y depravada. En más tiempo que vivimos, podemos darnos cuenta que cada generación es perversa y es depravada de su manera. Siempre va a haber las personas que quieren seguir el pecado, siempre va a haber lo que aparenta ser una mayoría que tiene todos los valores al revés. Pero Dios quiere que vivamos desde los valores del reino de Dios con integridad, con honestidad, con mucha fe en Él.
Dice, si logramos hacerlo, si servimos a Dios, si obedecemos a Dios, si vivimos los valores del reino, vamos a brillar en este mundo como las estrellas en una noche clara. Podemos ser las luces de este mundo que atraen y que motivan a las personas a buscar a Dios, a conocerlo y servirlo. Y San Pablo dice que si logramos hacerlo, eso será lo que él más va a disfrutar en el cielo. Lo que más va a disfrutar como su gloria, como su marca, su premio incluso, porque él estaba dispuesto a dar su vida completa para que los filipenses tuvieran fe y que pusieran esa fe en práctica para brillar en el mundo como testigos brillantes de Dios. Y San Pablo dice, en conclusión a esta sección, dice, yo me alegro y comparto su alegría, también ustedes alégrense y celébrenlo conmigo. Nuestra fe, nuestra obediencia a Dios son dones que nos ha dado para que los celebremos, para que nos alegremos, para que nos gocemos en ese favor de Dios, en esa obra de Dios en nuestra vida. Cuando sabemos que Dios está actuando en nosotros, debemos de una actitud de celebrarlo, de estar contentos, felices, porque Dios está en mi vida. Y si Dios está en mi vida es porque me ama y Él quiere lo mejor para mí. Y eso es para todos. Por eso alégrense ustedes, como dice San Pablo, porque Dios está actuando en sus vidas. Ahora vamos a pasar a la tercera sección de este capítulo. Y en esa sección San Pablo explica cómo dos colaboradores suyos pusieron en práctica ese cariño, esa caridad, esa fe y esa obra de Dios en sus vidas para el bienestar de toda la comunidad cristiana. Leamos a partir del versículo 19. Confiando en el Señor Jesús, espero enviarles pronto a Timoteo para alegrarme a recibir noticias de ustedes. A nadie tengo que se le iguale en su profunda preocupación por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no el de Jesucristo. Conocen sus méritos. En el anuncio de la buena noticia estuvo a mi servicio como un hijo para su padre. Por eso espero enviárselo en cuanto vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que también yo iré allá pronto. He creído necesario enviarles de nuevo a Epafrodito, hermano, colaborador y camarada mío, al que ustedes mismos enviaron para que atendiese a mis necesidades. Él tiene mucho deseo de verlos a todos y está intranquilo porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es verdad que lo estuvo y a punto de morir, pero Dios se apiadó de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo enviaré rápidamente, para que ustedes se alegren de verlo, y yo me vea libre de esta pena. En el nombre del Señor recíbanlo con toda alegría, y estimen mucho a gente como él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo y expuso la vida para prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Pablo hace el vínculo entre la fe y la acción. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y tomo por ejemplo, en primer lugar, a Timoteo. Los cristianos conocemos algo de Timoteo por las muchas referencias a él en las cartas de San Pablo. De hecho, hay dos cartas que se llaman la primera carta y segunda carta a Timoteo, que San Pablo lo escribió. Se lo escribió para él, ¿no? Dice, yo espero enviarles pronto a Timoteo. Él quería enviar a Timoteo para ayudar a la iglesia en Filipos, porque ellos conocían cómo él los amaba, cómo él servía a Dios en verdad, con buena actitud.
Dice que no hay nadie que lo iguale. Es realmente una persona, un servidor genuino y fiel. Y explica que se motiva con la idea de que ellos se van a alegrar por verlo de nuevo. Y que Pablo también tenía la esperanza de volver a ver a los cristianos en Filipos. Aunque, como estaba en la cárcel, no le era posible en aquel momento. Y que había ya enviado a Epafrodito, que había llegado desde Filipos a Pablo en la cárcel para atenderlo. Y cuenta que Epafrodito se había enfermado y gravemente, pero que Dios fue bueno con él, lo sanó. Muchos miembros de nuestra comunidad conocen esa experiencia de estar gravemente enfermos, pero tener también la experiencia de que Dios los ha acompañado y que Dios los ha aliviado de sus dolores y sus enfermedades. Y como Epafrodito, todos podemos dar gracias a Dios, como él y como lo hizo San Pablo, por esta sanación, por ese apoyo divino, ese auxilio divino en tiempo de necesidad. San Pablo dice que tenemos que estimar mucho a las personas como Timoteo y Epafrodito que se dedican a servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Cuando vemos que las personas sirven de verdad, de corazón, con alegría, que se presten para atender las necesidades de los demás, nos alegramos y damos gracias a Dios. Y tenemos que valorar mucho a estas personas. Durante este tiempo de crisis sanitaria hemos vuelto a pensar en cómo debemos apreciar a las personas que sirven en la primera línea del combate contra las enfermedades. A los médicos, a las enfermeras y enfermeros, a los que presten servicio sanitario de cualquier modo, las personas que limpian, las personas que entregan la comida, las personas que trabajan en los supermercados y las tiendas. Todos esos trabajadores esenciales tenemos que valorarlos mucho y orar mucho por ellos. Y también este pasaje nos recuerda que no siempre podemos estar todos en todo. Por ahora algunos no podemos servir de una manera y otros sí podemos servir en otra manera. Algunos ahora no pueden, pero mañana sí. Si yo ayudo hoy, mañana usted ayudará. Pero es importante que todos tomemos nuestra parte, que todos participemos en la acción de servir y que valoremos a los que nos sirven a todos. Con eso terminamos nuestro análisis, nuestro compartir sobre el texto de Filipenses 2. Espero que haya servido para motivarlos a hacer lo que Pablo nos exhorta a hacer, a amarnos genuinamente, a confiar en Dios, a tener humildad y pobreza de espíritu, de ser obedientes a Dios y lleno de la alegría que viene porque Dios está actuando en nuestras vidas. Antes de terminar, quiero invitarles a orar conmigo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, en esta tarde te pedimos por todas las personas que sirven de verdad y de corazón. Pedimos por las personas que están prestando servicio en los trabajos esenciales, especialmente por el personal de los hospitales y las clínicas, por los médicos y enfermeras, por todas las personas que están trabajando en la limpieza y en la salud pública. Bendice a esas personas, Señor. Bendícelas, cuídalas, defiéndelas y haz que podamos apreciarlos y estimarlos mucho. Bendice a nuestros líderes, guíales con sabiduría y con tu presencia y con tu amor. Y ayúdanos a sanar las divisiones de nuestro país, para que unidos en tu amor, unidos por tu Espíritu, demos un testimonio de tu grandeza y de tu poder de reconciliarnos unos con otros. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. Y no se olviden que el domingo a las 10 de la mañana tendremos nuestro oficio dominical a las 11 de la mañana en Facebook y en YouTube. Muchas gracias y que Dios los bendiga.